Ahora vamos a presentar al coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, Luciano Álvarez. Hola, Luciano. A ver si nos escucha. Hola Hola. Ana, hola a los compas que están ahí operando en la FM Riachuelo. No sé si se escucha con claridad. Se escucha perfecto, Lu. Acá estoy con Moni en el piso. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo andás, Moni? ¿Cansado? Ahí recién acabamos de llegar con los compas de la tripulación de la Flota Patriota, con el Facu, con el Pochi, con el Negro Michel. Estuvimos en la bahía de San Borondón intentando la primera jornada de pesca de esta temporada, que esperemos que en poco tiempo llegue a a las mesas de los compañeros y compañeras de movimiento, eh, para que pueda hacer un aporte en la soberanía alimentaria para los nuestros y para las nuestras. Así que conocí en mucha profundidad hoy el oficio de la pesca, las complejidades, ¿sí? Ujú. A veces nos cuesta conocer en profundidad la complejidad de lo que son los trabajos de la economía popular, lo que implican los sacrificios de los compañeros y de las compañeras, ¿sí? Con lo cual una jornada de trabajo que debería haber terminado pasado el mediodía todavía no terminó. Yo me acabo Claro. de bajar del vehículo de la cooperativa, los compañeros siguen ahí descargando el pescado, yéndolo a limpiar, yendo a conseguir repuestos porque hubo quilombos técnicos con la embarcación. La Ujú. primera conexión la hicimos directamente desde el puerto, bueno, ahora ya llegamos al pueblo de Pipinas. Así que dicho esto, sobre todo es para explicarles por qué la tardanza en conectarme y por qué la desprolijidad propia de estar navegando y haciendo el barco al mismo tiempo, como muchas veces decimos en el movimiento. Totalmente. Bueno, Lu, recién el inicio del programa, no sé si pudiste escuchar el inicio del programa. ¿Lo venís a escuchar? Llegué Ah, a lo venís escuchar escuchando. Perfecto. el final, llegué a escuchar el final del inicio, Ujú. eh, escuché las 2 horas de programa que se generó en En Pozo Azul. Luchar hasta vencer, el día martes, el día miércoles, Ujú. ¿sí? Sí. Eh, Quiero aprovechar primero para felicitar a los compañeros de Pozo Azul toda la vida por el esfuerzo político y comunicacional que hicieron para ponerse al hombro el desafío de el episodio 1 y el episodio 2 de Mi barrio es el mundo, ¿sí? Eh, Sin el cual no podríamos estar haciendo esta última parte, ¿sí? Aprovecho obviamente, además para felicitar a Pozo Azul, para felicitar a las 4 o 5 UPTs que fueron parte de llenar de contenido y de reflexión a esos 2 capítulos. ¿Sí? Lo que no llegué a escuchar bien, y después lo escucharé porque ya por suerte me lo mandó la producción de la Riachuelo, es el informe sonoro con cómo condensaron esas 2 horas y pico de debate y de construcción colectiva, cómo lo condensaron en 14 minutos, que me imagino, como decía Mónica, de haber sido un esfuerzo muy difícil, porque qué dejar afuera y qué rescatar es siempre toda una decisión compleja, ¿no? Más Sí. cuando además está cargada de los aspectos que nos generan estas cosas de nuestras construcciones y la reflexión de nuestros compañeros y compañeras. Sí, totalmente, Lu. Se complica, pero bueno, la idea era que hubiera un hilo conductor que llevara y que fuera hablando del mismo tema. eh, y bueno, por ahí, basándote en los dos programas que se realizaron desde allá, desde Misiones, en Luchar hasta Vencer, en Pozo Azul, ¿qué reflexión haces del contenido de los dos, de estos dos episodios? Eh, Mira, Tana, lo primero que yo querría revisar es los objetivos por los cuales los hicimos, ¿no? Eh, Nosotros arrancamos todos este año, ¿sí? Brindamos el 31 de diciembre con nuestros afectos, con nuestros seres queridos, en nuestras unidades políticas territoriales, en nuestras cooperativas, en nuestros espacios de trabajo, en comunitaria, ¿sí?
brindando por un año que sea mejor, un año donde nos encontremos, un año donde podamos avanzar en recuperar la justicia social, un año donde todos los anhelos de nuestro pueblo se fueran construyendo, haciéndose realidad. Y no pasaron 72 horas. Sí. El 3 de enero, en la cual la realidad, no solo venezolana, porque si uno lo analizara pensando en que es un problema estrictamente de la familia, del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, sería una reducción gigante. ¿Sí? Exacto. Cambió la forma de organización del mundo. ¿Sí? Hay un nivel de una disputa geopolítica por cómo reorganizar el sistema mundo, que se había organizado como lo conocemos hoy, y como todos los que estamos acá lo vivimos en los últimos 70 años, ¿sí? Se había organizado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se habían partido el planeta, habían dicho este pedazo de África para ustedes, este pedazo de África para nosotros, este pedazo de Asia, este pedazo de Asia, ¿sí? Y América Latina tiene este rol, cada país, cada zona tiene un rol específico, y a partir de ahí todos nuestros países quedaron condicionados en la posibilidad de desarrollarse, crecer, que su pueblo fuera feliz, a ese reparto del mundo que se habían hecho las potencias coloniales e imperiales de ese momento. ¿Sí? Lo que sucedió el 3 de enero es de vuelta, es haber pateado esa mesa, hacerla volar por los aires y empezar a redibujar otro diseño del mundo entre las 3 o 4 grandes potencias o polos del poder mundial, disputándose la hegemonía entre esos diferentes sectores. Que el impacto más fuerte, subjetivamente, hacia nosotros, es que además se dio en nuestra misma región, ¿sí? Porque ese nivel de guerrear contra los pueblos lo conocíamos, ¿vale? Hoy hay 7, 8 guerras ejerciéndose en el mundo, en donde en todas el poder anglo-sionista juega un rol central. Pero la lucha de la supervivencia del pueblo palestino, esa resistencia, es en otro idioma, en otro continente, con otro sistema de creencias. Entonces quizás a veces nos queda un poco más lejana. No nos terminamos de generar esa empatía. Claro. Ahora esto es acá, es con nuestros primos, ¿sí? En todos nuestros territorios. Calculo que si le pregunto a Sebastián, también en Pozo Azul debe haber alguna familia venezolana que llegó allá a ver cómo atravesar ahora el proceso. Sí, sobre el ataque, algunas cosas de la zona. Apareciste allá, Martín. Apareciste por la Riachuelo. Está el poder jugando acá, jugándonos en la técnica. Decía que hasta Venezuela no hay ningún territorio nuestro donde no haya vecinos que hoy conviven con nosotros, venezolanos, que son parte de ese éxodo que generó el bloqueo de 27 años en Venezuela. ¿Sí? Sí. Recuerdo alguna asamblea en La Boca discutiendo fuertemente esto con los compañeros. Che, ¿cómo se entiende? ¿Cómo podemos procesarlo? ¿Cómo podemos charlarlo? Porque, obviamente, los vecinos que están en el barrio La Boca, que tuvieron que dejar su país para intentar sobrevivir después de años y años de un bloqueo que no les permite tener lo más mínimo, el alimento, la salud, etcétera, etcétera. Y ese vecino casi seguramente viene con un nivel de resentimiento gigante y es difícil que lo visualice en Trump, en Netanyahu, y piensa en su presidente, en su gobernador, ¿no? Es culpa de ellos, ¿no? Claro, está ahí. Entonces, lo que pasó en Venezuela, obviamente a todos nosotros nos impactó mucho más fuerte, porque nos tocó una fibra mucho más profunda
y cercana que otros de los conflictos que el imperio venía desarrollando. Pero lo cierto es que la profundidad de este es infinitamente superior, porque realmente están avanzando a una velocidad gigantesca, ¿sí?, en intentar llevarse puesto esta forma de organización del mundo y obviamente los recursos de todos los países periféricos, no centrales. Son recursos que los entienden como la forma de garantizar el nivel de vida de sus poblaciones, de la élite de sus poblaciones. Exacto, ¿sí? Porque si algo vimos en estas semanas en Estados Unidos es que están masacrando a su propia población, ¿sí? Porque no les cierra la cuenta, ¿no? En mediados de diciembre, fines de diciembre, Estados Unidos publica una nueva doctrina, ¿sí? Sí. Un nuevo cuerpo de ideas de cómo operar en esta tercera guerra mundial en cuotas, en etapas que decía el Papa Francisco, ¿no? Y lo escribe, está escrito. No hay más que googlearlo, está escrito y publicado. No es que hay que buscarlo, no es que hay que ser parte de la CIDE para tener acceso a esos documentos. Son documentos que hoy son públicos. Los publicaron el 15, 20 de diciembre y el 3 de enero lo ejecutaron, ¿sí? Y en el informe sonoro lo llegué a escuchar a Martín, que ahora lo tengo acá al lado mío, que decía, ejecutaron esa parte. Atrás de eso dijeron, y ahora, ojo México, ojo Brasil, ojo, bueno, Cuba, Nicaragua, etcétera, los países más históricamente, ¿sí? Porque vamos por ustedes, pero además hasta con sus propios aliados, y además queremos Groenlandia, ¿sí? Y Canadá. De Canadá, ¿sí? Y Canadá también. Y si eso no fuera suficiente, 4 días después entraron en el puerto de Ushuaia, ¿sí?, en la Argentina, donde ya una parte del control nuestro, de nuestro océano y del cruce por el sur de un océano al otro, ya estaba en manos de este imperio a través de la corona británica en las Malvinas. No contentos con eso, se quedan con el control del puerto de Ushuaia, ¿sí? Entonces, ya ni siquiera estamos hablando en Venezuela, ¿sí? Estamos hablando del extremo, es una mentira, no es el extremo, es el extremo de la parte continental de la Argentina. Es la mitad más o menos, la mitad de la Argentina. ¿Sí? Se llevaron puesto, agarraron así y se llevaron puesto, ¿sí?, el puerto que controla el centro geográfico de la Argentina y que controla el comercio mundial a través del espacio entre el continente y la Antártida, ¿sí? Entonces, en ese contexto fue que nos damos este proceso de estos programas, ¿sí? ¿Desde qué lugar? Desde un planteo de la coordinación general, ¿sí?, que nos planteaba, che, ¿por qué no hacemos un programa especial, que es el programa que estamos haciendo hoy? ¿Por qué no hacemos una mesa nacional, ¿sí?, donde poder profundizar estas concepciones, ¿sí? Y algo que discutimos entre la coordinación nacional, la Riachuelo, Azul toda la vida, fue, bueno, pero ¿cómo hacemos para tratar de que nuestra militancia lo pueda comprender lo más cabalmente que podamos, ¿sí? Que no se nos escape el nivel de profundidad de esto. Tomando nuestra historia reciente, de los últimos años, cuando a través de las minimesas tuvimos espacios muy interesantes de debate y de discusión, dijimos, bueno, ¿por qué no generamos una minimesa, una serie de minimesas comunicacionales, ¿sí?, donde en cada territorio podamos trabajar en profundidad cómo es la política del imperio general, pero cómo está aplicando en mi territorio, en concreto, ¿sí? Y ese fue la intención. ¿Para qué? Para que, como también decía Martín, que
lo cito a Martín porque fue de las últimas partes del informe, entonces lo escuché. Decía, no se ama y no se defiende lo que no se conoce, para que nosotros podamos tener línea de acción antiimperialistas que permitan avanzar en respuestas ante estos ataques del imperio. Tenemos que conocerlo para poder amar y entonces después de eso defender activamente, ¿sí? Y una cosa es entenderlo pensando el conflicto palestino-israelí, en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Otra cosa es entenderlo pensando en Caracas y el dictador, el narcodictador, que después no era jefe de ningún cártel, ¿no? Como también nos explicó Juan Contreras en todos los programas especiales que pudimos hacer en estas semanas, ¿sí? Sí. Y otra cosa es entenderlo, pará que en Misiones está Arauco. Y Arauco no es un capital, no es que se llama Arauco porque está José Arauco, que es un nacido y criado en Pozo Azul, que plantó los primeros 4 pinos, le fue bien, plantó 8, plantó 16 y hoy tiene una empresa muy grande. No, son arietes de ese poder transnacional, ¿sí? Y atrás de eso Martín contaba el polo aeroespacial que existía en Pipinas y que se cerró de lleno. Y atrás de eso charlando con los pescadores, pero pará que todo el pescado será todo, lancha, frigorífico, y a los sectores pudientes de ese primer mundo que hoy se disputan los pedazos, se va todo ese recurso, perdiendo la soberanía alimentaria nuestra, la soberanía territorial nuestra, la soberanía laboral nuestra, ¿sí? Perdiendo toda capacidad de soberanía a través de la pesca, y así en cada uno de los temas, en los desalojos que contaban en La Boca, y entonces perder el territorio donde viven las familias hace 60, 70, 80 años, o que recientemente llegaron y que son arrancadas de ese territorio y expulsadas, algunas hacia la nada con los incendios, otras por la desaparición, otras hacia las periferias de las ciudades, ¿sí? Entonces cuando empezamos a mirar cada una de esas pequeñas ataques y a tratar de entenderlos, vamos entendiendo que van hilvanados en esa misma estrategia del poder global. No es que son ataques sueltos, ¿sí? Entonces, recién ahí podemos entender, bueno, entonces si yo no soy solidario con lo que está pasando en Venezuela, me estoy cortando la vena yo. Porque atrás de eso vienen por el puerto de Concordia, no, por el puerto de Concepción del Uruguay, es así, Gladys, ¿sí? Atrás de eso viene por el puerto de Concepción del Uruguay, atrás de eso viene por toda la agricultura que había en Misiones, llevarse la puesta, implantar el pino, y además con el pino absorberse todo el acuífero guaraní, ¿no? Claro. Y quitar el agua a nuestras poblaciones. Y así, si cada una de los ataques del imperio se entiende en cada uno de nuestros territorios de estas formas, también tenemos que poder empezar de qué formas logramos organizar la resistencia a esos ataques, ¿sí? En cada uno de los lugares, pero igualándolo en una misma estrategia, ¿sí? Que ya nos damos cuenta que no es una estrategia que tiene que unir Pipinas con Concordia, con La Boca, con Pozo Azul, ¿sí? Sino que entendemos que también tiene que llegar hasta Caracas, que hay que poder continentalizar esa resistencia si intentamos que esto que venimos diciendo hace muchos años, pero que en el último mes avanzó a una velocidad terrible, lo logremos en algún momento frenar y no desaparecer. Porque hoy el peligro de la desaparición deja de ser un tema de Netflix. Es una realidad real, material, que le estamos sufriendo en todos los territorios, donde más fuertemente golpea el imperio, interviniéndolo militarmente, y donde no necesitan intervenir militarmente porque hay vasallos, ¿sí? Cipayos, como en nuestro territorio, que se lo entregan, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad, desde ese objetivo que intentábamos tener cuando lo charlamos hace 10 días, entre el Riachuelo, Pozo Azul, la Coordinación Nacional, la Coordinación General, yo por lo que logramos ver en el informe sonoro y en los
dos programas, yo muy contento, ¿sí? Primero porque nos permitió una radiografía, ¿sí? Para poder hacer un plan, no podemos hacer ningún plan sin saber cuál es la realidad, ¿sí? Si no, después le erramos en el plan, ¿sí? Claro. Recién veníamos de pescar con Pochi. Me dice, mirá, yo tengo 5 redes. Con 5 redes puedo apuntar a esta pesca, ¿sí? Y entonces la pescadería después puede apuntar a esta venta del pescado. Y entonces a los espacios comunitarios podremos llegar de esta forma. Si yo no puedo tener claridad de lo que tengo, es muy difícil que pueda planificar una ofensiva acorde a la capacidad, que obviamente hay que intentar forzarla, siempre ir por más, siempre ir por delante, pero con un sentido real que nos permita planificar y ser exitosos en algunas de esas resistencias, para que le duela a nuestro enemigo y podamos empezar a frenar la embestida y empezar a dar pequeños pasos de resistencia con ofensiva, ¿sí? Así que básicamente, por lo menos para una primera ronda, Tana, creo que esta parte del objetivo se cumplió bastante bien, ¿sí? Se cumplió bastante bien. No estuvieron 14 herramientas político-territoriales en movimiento. No, hoy no existen. Activas, ¿sí? Estuvieron las que están activas y dentro de su accionar logran tener un espacio de reflexión colectiva que les permita ir encontrando el agujero al mate. Y entonces poder juntarse en una reunión, no solo a escuchar, sino a decir, che, por lo que venimos analizando en mi territorio en particular, el imperio opera así, el pueblo resiste de esta forma, y nosotros estamos intentando aportar un pasito más en esa resistencia de esta forma, que implica una acción concreta. No estar y solo sobrevivir, sino sobrevivir con un sentido, ¿sí? Transformador, revolucionario, ¿sí? Y ahí, por lo menos para cerrar esta primera etapa, algo que quería poder destacar y agradecer sinceramente a la militancia que hoy se sigue considerando militante de una causa política, de un proyecto de transformación, ¿sí? Y entonces, todos los días, 7x24, ¿sí? Van construyendo un modelo de militancia apoyado en la resistencia, apoyado en resolver las necesidades de la vida para poder garantizar que esos militantes estén, en la medida de lo posible, dentro de los espacios que logramos construir, comunitarios, productivos, ¿sí? En los que logramos hacer eso, y entonces, no sé, tenemos una Riachuelo, una Beltrán, una Boya, ¿sí? Que lograron un esquema que les permite más o menos que esos militantes sobrevivan con acá, con el aire, con la, ¿sí? con la última endija de la nariz tratando de respirar algo, pero entonces pudiendo aplicar en planes concretos mucho tiempo a la transformación de la realidad, ¿sí? Y en los que eso no se pudo hacer porque retrocedimos aún más, la miro ahí a Gladys, ¿sí? Tuvimos que retroceder más para atrás. Tenemos mucho de lo construido, pero igual estamos convencidos que hay que hacer la revolución, igual estamos convencidos que hay que seguir resistiendo. Entonces, bueno, nuestros compañeros resisten ¿de dónde? Resolviendo la vida como pueden, en el mercado, ¿sí? Politizando lo que hacen igual, ¿sí? Cuidando a los adultos mayores de su territorio con una visión de amor por la vida. Y en el minuto que logran salir de los empleos formales o informales, pero en el marco del mercado que tienen, metiéndolo a la lucha, a volver a enhebrar, volver a juntar, volver a encontrar a esos héroes que están, algunos hoy sueltos, sin estructura orgánica, pero con una voluntad de no doblegarse y seguir peleando, ¿sí? Entonces, desde ahí, para mí es un hecho a recontra felicitar a esa militancia que heroicamente
sostiene el espacio productivo, sostiene el espacio comunitario, lo dota de sentido y lo entiende como la forma. No me robes el mate, Vanessa, por favor. Y lo entiende como una forma a esos espacios, ¿sí?, de construir resistencia popular activa, ¿sí? Si a todo eso lo logramos llenar del nivel de conciencia necesario, de la gravedad de la etapa, pero que tenemos algo para hacer y aportar ahí, bueno, ese es el aporte en esta etapa del movimiento popular Los Pibes. Sumarse a esa continentalización de la resistencia, que el primer grado de esa continentalización de la resistencia es resistir, sobrevivir y decidir militar.